Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen en la lectura bíblica en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y les voy a pedir que escuchen la lectura de los versículos 6 hasta el 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de venir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, y rogándote, mi Dios, que por tu gracia y tu bondad, tu presencia pueda manifestarse en medio nuestro, Señor, en la reflexión de tu palabra. Trae tú, Señor, el alimento a nuestro espíritu, trae tú la fortaleza y trae, Señor, aumento de nuestra fe día tras día, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos crecer espiritualmente como es tu voluntad, Señor, para con nosotros. Mi Dios, esperando esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el apóstol Pedro en el capítulo 2 está hablando acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos doctores, ¿verdad? Y muestra una sentencia realmente cruda para todos ellos. Eso lo hemos visto en otras oportunidades nosotros. Pero hoy día quiero referirme a algo bien particular con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra, a la cual se refiere el apóstol Pedro también aquí. Bueno, esta destrucción de este conglomerado de ciudades eh, no debe dejarnos a nosotros sin meditar en este tema. Eh, eh, el asunto es que la destrucción de las ciudades no fue solamente dos ciudades, sino que fue un conglomerado de ciudades, otras más pequeñas, las más importantes eran Sodoma y Gomorra. Allí había un conglomerado, ¿no es cierto?, como le llamamos hoy día nosotros a los conglomerados de ciudades, la conurbación, ¿verdad? O conurbanización, como la conurbación Serena-Coquimbo, dos ciudades, ¿no es cierto?, que han crecido de tal manera y que hoy día ya prácticamente es como si fueran una sola ciudad grande. Bueno, así ocurrió, ¿no es cierto?, en el tiempo de Lot con Sodoma y Gomorra. Habían 5 ciudades allí, en esta zona, de las cuales 4 fueron destruidas por su pecado, ¿no es cierto? Que ya conocemos cuál es el relato, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Pero en este caso se refiere a la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y nos enseña que esta destrucción de estas ciudades fue un escarmiento. Fue un escarmiento indicador de lo que va a suceder a los impíos en el día del juicio, según lo que relata el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Diciendo que tornó Dios estas ciudades en cenizas, las destruyó por completo. No quedó absolutamente nada de estas ciudades, ni vestigio alguno. ¿Ya? Dios destruyó todo cuanto había, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, ¿verdad? Vegetación, todo lo que había allí fue raído de la faz de la tierra por causa del pecado, ¿no es cierto?, de estas ciudades. Y dice además que las puso por ejemplo.
Estas ciudades deben ser un verdadero ejemplo, como dice Pedro, ¿no es cierto?, para aquellos que hoy día, tantos siglos, ¿no es cierto?, han pasado desde esto, de aquellos que viven sin temor a Dios y sin reverencia a Dios. Bueno, el temor a Dios y la irreverencia a Dios es como un distintivo de la sociedad moderna. No hay temor a Dios hoy día en las personas, ¿ya? Y no hay reverencia tampoco a Dios. Hay una irreverencia total, ¿no es cierto?, hacia, no solo hacia Dios, sino que a todo lo que se llame, ¿no es cierto?, Dios o se nombre como sagrado. Hay un, hay una adversidad completa, ¿no es cierto?, de parte del hombre hacia todo lo que se llame Dios. Y eso es parte, ¿no es cierto?, del espíritu del anticristo que se manifestará en los últimos tiempos. No olvidemos que una característica del anticristo será que se levantará contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. O sea, en esa época no solamente los cristianos, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel va a sufrir, sino que todos aquellos que tengan alguna religión o alguna creencia en particular, ¿verdad? Entonces, esa es una característica del anticristo. Por lo tanto, vemos hoy día, ¿no es cierto?, esta adversión a Dios, esta irreverencia y esta falta de temor a Dios, ¿no es cierto?, como este espíritu del anticristo que ya, ¿no es cierto?, está en esta tierra desde ya muchos siglos atrás. Los postreros días, no olvidemos, parten justamente con la venida del Mesías a la tierra, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, parten, ¿no es cierto?, los postreros días. Nosotros podríamos decir estamos viviendo eh, la última parte de los postreros días. Pero como decía nuestra hermana delante, ¿no es cierto?, que todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Estos son principios de dolores lo que nosotros estamos viendo, nada más. Lo peor y lo terrible y terrorífico, en realidad, que describe la palabra del Señor, aún está por venir. Y nosotros creemos, ¿verdad?, y confiamos de todo nuestro corazón que nosotros no estaremos en esta tierra cuando los juicios de Dios se derramen, ¿cierto?, contra la humanidad. Creemos que no vamos a estar en esta tierra. Dios se apiadará de nosotros y nos llevará antes de que los juicios realmente terribles sean derramados sobre esta tierra. Bueno, esta destrucción de Sodoma y Gomorra entonces es un escarmiento, un ejemplo, ¿no es cierto?, para todos aquellos. Pero sabemos, ¿cierto?, que aquel que no tiene temor a Dios, aquel que es irreverente hacia Dios, no cree en su palabra. Por lo tanto, para el hombre sin Dios, estas cosas simplemente son fábulas. No, Sodoma y Gomorra no existieron en esas ciudades, solamente son fábulas y leyendas, ¿no es cierto?, que enseña ese libro que, que de poco sirve en realidad, ¿verdad? Ya ni siquiera de escarmiento sirve eso en el tiempo que estamos viviendo. El hombre moderno, ¿verdad?, es un hombre que no tiene temor de Dios. ¿Mm? Por lo tanto, el juicio de Dios se acelera cada día más, se hace inminente, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las últimas profecías de la palabra del Señor. Nosotros hemos sido testigos del cumplimiento de muchas, ¿no es cierto?, de estas profecías que vienen repitiéndose y cumpliéndose, ¿no es cierto?, desde la época de la iglesia primitiva. ¿Mm? No deja de sorprendernos, ¿no es cierto?, cuando vemos estos juicios de Dios en nuestro tiempo moderno. Esta pandemia, ¿no es cierto?, que estamos, en la cual estamos afectados todos nosotros, ¿m? Es uno de los juicios de Dios, es un juicio claro de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra. No podemos decir lo contrario, es un juicio de Dios. Eh, en la antigüedad, Dios enjuiciaba, ¿no es cierto?, al mundo por causa del pecado y la idolatría de esta forma. Enviaba, ¿no es cierto?, plagas, hambruna, guerras, malos gobernantes llamados bestias, ¿no es cierto? Y de esta forma Dios, ¿no es cierto?, enjuiciaba a la humanidad. Bueno, no es distinto en nuestros tiempos, hermanos, ¿ya? No es muy distinto. La historia nos enseña, ¿no es cierto?, que Dios se ha manifestado en distintos espacios de esta historia para corregir el pecado, ¿no es cierto?, de la humanidad, y lo seguirá haciendo. Dios tiene mucho que decir. ¿Mm?
Y Dios tiene el destino de la humanidad en sus manos, por lo tanto, Él es dueño y es Señor, ¿verdad? Es Rey de Reyes, es dueño absoluto, ¿cierto? De toda la tierra y de todo cuanto existe, de todas las potestades, por lo demás. Por lo tanto, Dios gobierna aún sobre el mal. El Señor no pierde el control de lo que está ocurriendo en la tierra. Muchos piensan, ¿no es cierto?, que Dios ha perdido el control, de que el pecado ya está llegando a tal extremo, ¿verdad? Pero no, Dios no pierde el control. Dios nos ha advertido ya antes a través de su palabra para que nosotros cuando veamos todas estas cosas, ¿verdad?, no nos angustiemos y nos desesperemos. Estamos advertidos. El Hijo de Dios, les decía yo en el estudio anterior de la semana pasada, ¿no es cierto?, que una de las características del cristiano es que somos hombres y mujeres advertidos. Dios nos ha advertido de las cosas que vienen y que sucederán, ¿no? Hemos tenido años y décadas de bonanza en el mundo, especialmente en la Iglesia de Cristo, en nuestro país. Hemos podido predicar la palabra del Señor. La iglesia cristiana ha crecido, ha prosperado económicamente, la iglesia evangélica en Chile de una manera increíble. Y hemos estado tranquilos y pensamos, ¿no es cierto?, que no nos tocaría vivir algo como lo que estamos viviendo. Pero Dios nos recuerda, ¿no es cierto?, que estas cosas es necesario que vengan sobre la tierra y que están predichas, ¿no es cierto?, por nuestro Señor, y nosotros estamos advertidos acerca de todas estas cosas. Bueno, debemos considerar, hermanos, que Dios por ningún motivo pasará por alto la impiedad y la injusticia de los hombres, por ningún motivo. Dios es un juez justo, ¿verdad? En alguna oportunidad les decía yo que cuánta gente pide justicia en este mundo. ¿Cuántos de nosotros a veces también hemos clamado por justicia? Porque nos hemos sentido, ¿no es cierto?, que no ha habido justicia para nosotros en alguna cosa particular, ¿verdad? Pero quienes pedimos justicia, les decía, debemos estar dispuestos a que esa justicia también se aplique hacia nuestra persona. Por lo tanto, Dios es un juez justo, perfecto, y nos ha librado de esa justicia, que caiga la justicia de Dios sobre nosotros. Hemos sido librados de eso por su gracia y por su misericordia y bondad nada más. La justicia de Dios, ¿verdad?, que debió caer sobre mí y sobre cada uno de ustedes. Dios la ha hecho caer con todo su peso sobre nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por todos nuestros pecados, por toda nuestra vida pecaminosa, presente, pasada y futura también, por los que somos hijos verdaderos del Señor, por aquellos que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas gracias debemos dar al Señor, hermanos? No somos dignos nosotros. ¿Cómo debieran ser nuestras oraciones como ese publicano, ¿no es cierto?, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que hería su pecho y que no era capaz de levantar su rostro, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor, por causa, ¿no es cierto?, de que su conciencia le acusaba de que era un pecador. Bueno, eso es lo que somos nosotros. Éramos pecadores, ¿verdad?, empedernidos, y el Señor, ¿verdad?, nos ha vestido de vestiduras blancas y nuevas, y ya no ve a ese hombre o a esa mujer pecador o pecadora. Ve, ¿no es cierto?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso la bondad de Dios se manifiesta tan perfecta y pura en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, el castigo será severo y abrumador sobre el impío y sobre el pecador, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, sobre aquellos irreverentes y que no tienen temor de Dios alguno en su vida. El castigo será severo sobre sus vidas, como dice Apocalipsis 20, versículos 12 al 15, que dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él,
y la muerte, y el Hades, y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es una realidad. Nosotros creemos que la palabra de Dios es literal en esto. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de estas cosas. Por lo tanto, este juicio de Dios contra el hombre que no tiene temor de Dios, el hombre irreverente, el incrédulo, el ateo y todos aquellos, es un juicio inminente, severo y abrumador. En otro texto, ¿no es cierto?, el Señor describe esto, ¿no es cierto?, que serán como estopa. La estopa, ¿no es cierto?, que es lo que hace cuando uno le prende fuego, ¿no es cierto?, se enciende muy rápidamente, ¿verdad? Bueno, así compara el Señor, ¿no es cierto?, con todos aquellos que no han arreglado sus cuentas con el Señor. Qué tremendo, hermano, y terrible será ese día. Pero qué día glorioso será para nosotros, ¿verdad? Creo que Dios va a operar de una manera especial con nosotros, que seremos testigos, ¿no es cierto?, de todo eso tan terrible, para que no se embargue nuestra vida de tristeza y de asombro, ¿no es cierto? Seremos transformados por el Señor. No nos afectará tal vez eso en nuestra vida, ¿no es cierto?, con una desdicha. Ya la desdicha no se inundará nuestro ser. La felicidad plena y perfecta, ¿no es cierto?, por fin llegará a la vida y al corazón de todos los creyentes en Cristo cuando estemos en su gloria. En, por eso que este llamado, ¿no es cierto?, del Señor es un llamado insistente y es un llamado amoroso de parte de Dios a todos los hombres. Isaías lo expresa de la siguiente manera, diciendo, eh, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo se refleja el amor de Dios en eso? Hacia todos los seres humanos. Mirad a mí, dice, y sed salvos, no solo un grupo, sino todos los términos de la tierra, sea quien está escuchando tal vez este mensaje, ¿no es cierto? Seas quien sea tú, mira al Señor, mira a Dios y sé salvo. Recibe la salvación gratuita de parte de Dios. ¿Qué salvación? Esta. Dios quiere librarte, ¿no es cierto? Quiere librar al hombre, a la mujer, ¿no es cierto? Este hombre irreverente, este hombre sin temor, este hombre incrédulo. Dios te quiere librar de ese infierno terrible que espera, ¿no es cierto?, a todos aquellos que no quieren obedecer al Evangelio. Mirad a mí y sed salvos, dice. Porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay otro Dios. Él es el Dios único y verdadero. Nosotros estamos en el verdadero. Cuánta gracia debemos dar por eso, ¿no es cierto? Nosotros lo damos eso como por algo tan común en nuestra vida. Nuestro Dios, sí, nuestro Padre, ¿verdad? Pero ¿cuántos hay que están engañados? ¿Cuántas religiones hay que engañan a miles y millones de personas, niños, ancianos, hombres, mujeres, que están engañados y que están no en el verdadero? Nosotros estamos en el verdadero. Y ese es un mérito de Dios, porque Dios ha querido revelarnos, ¿no es cierto?, esta bendita y maravillosa verdad, y ha querido revelarnos, ¿no es cierto?, acerca de su persona, para atraernos a Él y para librarnos y salvarnos y hacernos sus hijos, no solo sus criaturas, hechas a imagen y semejanza, sino que sus hijos e hijas. Él nos ha adoptado, ¿verdad? Como dice nuestro Señor Jesucristo cuando enseña, ¿no es cierto?, a sus discípulos a orar. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo debemos referirnos a Dios? En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. No había otro nombre más elevado
con el cual podría nuestro Señor Jesucristo enseñarle a sus discípulos a orar a Dios, sino que le llamasen Padre. ¿Verdad qué hermoso? Así quiere Dios que nosotros le llamemos. Por lo tanto, es una bendición de Dios el que nosotros estemos en el verdadero. En contraste, hermanos, ¿no es cierto?, con la maldad y el pecado reinante en Sodoma y Gomorra, se menciona a un Lot, a este Lot, que ya sabemos las circunstancias por las cuales él llega, ¿no es cierto?, a este lugar, a Sodoma y Gomorra, que no vamos a analizar eso, ¿verdad? Pero ustedes lo saben. Vemos a un Lot afligido permanentemente, un Lot angustiado por lo que escuchaba, por lo que veía. ¿Cómo habrá sido la vida de Lot viendo las atrocidades que ocurrían en Sodoma y Gomorra? Viendo tal vez, ¿no es cierto?, cómo sus hijas tal vez eran contaminadas con esto. Vemos a un Lot tal vez viviendo encerrado, ¿no es cierto?, en sus cuatro paredes, en una burbuja, como muchas veces nos han dicho nosotros. No, los cristianos viven en una burbuja hoy día. Sí, es la burbuja que Dios ha puesto a nuestro alrededor, en medio, ¿no es cierto?, de este mundo tan lleno de pecado y tan lleno de maldad. Lot era atormentado por lo que tenía que ver todos los días. Las obras inicuas, malvadas, ¿no es cierto?, y crueles de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, de esas populosas ciudades. Generalmente, hermanos, se asume, ¿no es cierto?, y cuando nombramos a Sodoma y Gomorra, que estas ciudades fueron castigadas exclusivamente por la homosexualidad que prevalecía en estos lugares. Y es cierto, la homosexualidad llegó, ¿no es cierto?, a límites realmente inimaginables para nosotros en Sodoma y Gomorra, o tal vez imaginables, ¿no es cierto?, como en nuestros tiempos. Lo que pasa es que a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver noticias y ver en las calles, ¿no es cierto?, cómo se ha desatado la homosexualidad por doquier. Pero Sodoma y Gomorra no fue castigada solamente por eso. ¿Mm? No fue la única razón por la cual Dios tomó esta decisión tan tremendamente drástica, ¿no es cierto?, de destruir todo cuanto allí había. ¿Mm? Bueno, en la palabra del Señor, si leemos, ¿no es cierto?, en Ezequiel, me van a permitir leer Ezequiel capítulo 16, versículo 49, dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad todo el día. Y sus hijas, y ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Por lo tanto, claro, es verdad, la inmoralidad era extraordinaria en Sodoma y Gomorra, pero no solo la inmoralidad, había una violencia, ¿no es cierto?, tremenda, había una indolencia de parte de los habitantes, una soberbia, una falta de temor a Dios, tal como lo describe, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro. Falta de temor, soberbia, orgullo, ¿cierto?, incredulidad y todas estas cosas. Tal fue el pecado de estas ciudades que Dios toma esta decisión tan tremenda y terrible, ¿no es cierto?, de destruir por completo estas ciudades. Nosotros cuando vemos cataclismos y cuando vemos, ¿no es cierto?, cuando muestran, ¿no es cierto?, en la televisión algunas cosas que ocurren, quedamos asombrados. Cuando nosotros tuvimos un terremoto y tsunami, ¿no es cierto?, en nuestra región, era impresionante ver, ¿cierto?, el paisaje, hermanos, desolador. Al día siguiente,
causado por este tsunami, ¿no es cierto?, que entró, ¿no es cierto?, varias cuadras en la ciudad de Coquimbo. Era decepcionante, era desolador ver lo que ocurrió. ¿Cuánto más? ¿O qué habrá pasado por el corazón de Lot, verdad? Cuando Lot tuvo que huir para salvar su vida. Él temió por su vida, tanto así que Lot vio que no iba a ser capaz de llegar a las montañas. Por lo tanto, Dios le da la oportunidad de huir, ¿no es cierto?, a una pequeña ciudad, Zoar, por lo cual esa ciudad se salvó por causa de Lot nada más. Bueno, Dios había dicho a Abraham, si hubieran 10 justos en Sodoma y Gomorra, por amor de esos 10 no destruiría la ciudad, decía, ¿verdad? No habían 10, no habían 5. Qué impresionante eso, ¿verdad? No habían 5 justos, 5 personas que fueran temerosas de Dios. Ni siquiera la familia de Lot. Ya sabemos lo que le ocurrió a su esposa, ¿verdad? Sin duda la conducta también de las hijas de Lot, que podemos leer en Génesis 19, ¿no es cierto? Incesto. Fue una conducta adoptada en Sodoma y Gomorra, siendo hijas de Lot, siendo hijas del hombre, de ese hombre temeroso de Dios, de un hombre justo. A los niños que están aquí, a los jóvenes que están escuchando, y a todos nosotros, ¿verdad? No porque sus padres sean cristianos, ustedes también, ¿cierto?, están asegurados y salvados. Cada cual debe acudir al Señor para el perdón de sus propios pecados y tener una relación personal con el Señor para la salvación. Cada uno de nosotros. Ahora, una cultura homosexualizada es el producto final de una sociedad que ha abandonado a Dios y se ha vuelto a la idolatría. Fíjense ustedes que la inmoralidad se constituye en uno de los capítulos finales de las grandes civilizaciones que han vivido en la humanidad. Y justamente la inmoralidad es algo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Matrimonios homosexuales, ya esto ya no, nos, no nos sorprende. Matrimonios entre mujeres. Adopción homoparental. Un niño que tenga 2 mamás, que tenga 2 papás. Ese niño va a crecer con una conciencia habituada a eso. Para ese niño, cuando sea adulto, eso va a ser lo más normal. Y va a luchar para que siga siendo así. No nos escandalizan esas cosas. Por lo tanto, podríamos decir, ¿no es cierto?, que esta inmoralidad que estamos viviendo en nuestro tiempo ya son los capítulos finales de la historia de la sociedad moderna. La venida del Señor está cerca, a las puertas. Por tanto, como dijo el Señor, erguid vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas, ¿verdad? Cuán esperanzadoras son las palabras del Señor, aunque no se aplican a nosotros, ¿verdad? Pero cuando dijo, y si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Cuán esperanzador es eso, porque eso nos dice que Dios puede hacer cualquier cosa para salvar a sus hijos. Y si es necesario cortar los días, Dios lo hará, ¿verdad? O sea, tal es el amor de Dios por nosotros, hermanos. Pero cuál Lot nos ha tocado vivir, ¿no es cierto?, en esta sociedad a nosotros. Así como Lot, este hombre justo, afligía su alma, ¿no es cierto?, por todo lo terrible que le tocó ver con sus propios ojos. Así también debe ser lo que nos debe ocurrir a nosotros muchas veces con respecto a todo lo que estamos viviendo. ¿Cuánto nos duele, ¿no es cierto?, cuando vemos que el mundo no quiere a Dios. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que no hay reverencia hacia Dios, sino que por el contrario, el mundo no es indiferente a Dios. El mundo no es indiferente a la iglesia ni al cristiano. No es indiferente. El mundo odia a Dios. Y por lo tanto, si el mundo odia a Dios, entonces
El mundo odia a la iglesia. Y si odia a la iglesia, también odia al creyente. Ustedes saben cuánto están luchando, ¿no es cierto? Muchos políticos, no solo en nuestro país, para que la Biblia desaparezca definitivamente de todos los lugares públicos. Ya ni siquiera, ¿no es cierto? Los gedeones pueden dejar sus nuevos testamentos en los hoteles. Ya no se puede hacer eso. En las instituciones de educación pública, en muchas instituciones de educación pública, ¿no es cierto? Ya está prohibido predicar el Evangelio. Está prohibido hablar de la Biblia. Promover, ¿no es cierto?, el cristianismo. En nuestro país hay parlamentarios que quisieran, ¿no es cierto?, que nunca más se iniciara la sesión en el nombre de Dios, aunque eso sea un mero formalismo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero ni aún eso soportan. El mundo no es indiferente a Dios. El mundo odia a Dios. Y en ese mundo nos ha tocado vivir a nosotros, ¿verdad? Así como Dios no pasó por alto el pecado, ¿no es cierto?, de los ángeles que pecaron, ni del mundo antiguo, cuando trajo el diluvio, ni de Sodoma y Gomorra, tampoco el Señor va a pasar por alto las injusticias de los hombres que no tienen temor de Dios, que son irreverentes y que son impíos y que hacen obras injustas en esta tierra y que causan daño, ¿cierto?, al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano y con mayor razón a la iglesia de Cristo. Dios traerá juicio severo sobre ellos. Y así como Dios libró a Noé y a Lot también, en este caso, también el Señor lo va a hacer con nosotros. Dios nos librará a nosotros también. Eso debe traer mucha esperanza a nuestro corazón y debe hacernos vivir una vida segura, una vida en los brazos del Señor. El apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para nosotros, hermanos. Ninguna. Por lo tanto, no temeré mal alguno. ¿Verdad? Esas palabras deben llenar nuestro corazón y nuestra conciencia. No debemos vivir una vida de temores, aunque sea terrible lo que nos toque vivir, aunque vengan cosas peores que estas. No debemos perder, ¿no es cierto?, la esperanza en que la protección de Dios estará con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga y que el Señor traiga verdadera fortaleza, ¿no es cierto?, a la vida de todos nosotros por medio de su palabra, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por tu bondad y tu misericordia, porque tú no te olvidas de tus hijos, Señor, y porque tú harás diferencias. Tú lo has hecho y lo haces y lo harás también, Señor. Diferencia entre tus hijos y aquel que no tiene temor de ti y aquel que es incrédulo y que es injusto y que es impío para vivir en esta tierra. Padre Celestial, gracias porque tu pueblo puede vivir quieta y reposadamente en esta tierra, aún rodeados de pecado. Pero al fin y al cabo, Señor, podemos vivir en paz porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.